Buenas tardes, somos el equipo número 3 y vamos a exponer sobre el género y la sexualidad. Yo soy Landa y mi compañero es Saúl. Antes que nada, bienvenidos. Vamos a ver un esquema sobre la presentación. Decidimos hacerlo así ya que los primeros temas y los conceptos son algo difíciles de entender, entonces para comprender mejor la relación que tiene todo, ok, empecemos con los conceptos. Antes que nada, aquí vemos una persona del lado derecho que tiene un cerebro, un corazón y lo que representa a los genitales, ¿no? Y pues vamos a asociar esta persona con cada concepto, empezando con el género, que el género es el papel psicológico y social que la mujer y el hombre tienen como individuos en la sociedad. O sea, cómo quiere la sociedad que se comporte la mujer y el hombre, qué espera la sociedad. Y esto tiene que ver con el dibujo del cerebro que representa la ideología. También tenemos el concepto de sexo, que es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie y también los dividen en masculino y femenino. Y eso se asocia con únicamente los genitales. Y también tenemos la sexualidad, que son las emociones, las conductas y las prácticas que asociamos con la búsqueda de alguna emoción sexual. Y la sexualidad tiene relación con lo que pensamos, lo que sentimos y también con los genitales. Siguiente. Ok. Aquí tenemos del lado derecho otros conceptos. Como ya habíamos visto, el sexo biológico son los aspectos con los que tenemos al nacer. Los cromosomas, la vagina, el pene, etc. Y también aquí tenemos el género, que como habíamos visto es el constructo social que define lo que la sociedad espera según tu sexo biológico. Para explicarlo mejor, si tú naciste masculino, la sociedad espera que te conviertas en hombre y que hagas cosas que un hombre debe hacer. Igualmente, si naciste femenina, vas a ser una mujer y tienes que hacer las cosas que la sociedad estableció. Y aquí seguimos con la identidad de género, que es cómo vives tú tu género, cómo te sientes con el género que se te dio. Aquí entran las personas cisgénero, que son las personas que están de acuerdo o que viven bien con el género que se les asignó la sociedad. Y también están las personas transgénero, que son las personas que no se sienten cómodas con el género que se les fue asignado. Por ejemplo, una persona que nació masculina, la sociedad espera que sea un hombre y que haga cosas de hombre, pero él no se siente relacionado con estas cosas. Se siente más relacionado, por ejemplo, con las cosas que se relacionan con la mujer. Y esas son las personas transgénero. Seguimos con lo que es la expresión de género, que es cómo expresas hacia las personas tu género. Y esto incluye la vestimenta, conductas y también atributos del género. Aquí entran las personas que son travestis. La mayoría de las personas travestis son personas transgénero, personas que no están conformes con el género que se les fue asignado por la sociedad. Entonces, lo que estas personas hacen es que se visten como el género contrario. Por ejemplo, si son mujeres, se visten como hombres, si son hombres, se visten como mujeres. Pero eso no tiene nada que ver con qué personas les gustan. Puede ser un travesti que le gusten las mujeres o los hombres. La orientación sexual. La orientación sexual, pues es una atracción erótica, emocional, espiritual que sentimos hacia otra persona. Y aquí entran las personas que son heterosexuales y homosexuales. Las heterosexuales son las que la sociedad ha dicho, por ejemplo, que son los hombres a las que les gustan las mujeres y las mujeres a las que les gustan los hombres. Y las personas homosexuales son las personas, por ejemplo, lesbianas, gays, bisexuales, etc. ¿Cómo se relaciona el género y la sexualidad? ¿Cómo es que forman todos estos conceptos juntos? Ok, todos estos conceptos juntos forman la identidad. Y la identidad es el conjunto de rasgos o características que tiene una persona que permiten que se distinga entre la sociedad. Siguiente. Como habíamos visto en el género, pues hay muchos estereotipos. Aquí podemos ver el estereotipo sobre las labores domésticas y los cuidados
El azul bajito aquí podemos ver que son las mujeres y el azul fuerte son los hombres, y vemos que las mujeres predominan cuando los hombres son la minoría. Y de hecho vemos que esta característica que las mujeres predominen, pues de hecho va aumentando. Y aquí tenemos las elecciones para diputados en el 2009 y las elecciones para diputados en el 2018. Vemos que en el 2009 la mayoría son hombres y la minoría mujeres, a excepción, por ejemplo, de esta gráfica. Pero aquí en el 2018 vemos que en la mayoría de los estados los resultados han sido equitativos. Para hombres y para mujeres vemos aquí que la mayoría son iguales. Entonces, mi reflexión personal es que todos tenemos una única y diferente identidad, pero a pesar de esto tenemos los mismos derechos. Y es por eso que el trato hacia todos debe ser igual y con respeto. Ok, yo les voy a hablar sobre el género y sexualidad, antes y ahora. La sexualidad sigue siendo un tema de tabú. Para comenzar, hoy en día la sexualidad es un tema con más libertad. Sin embargo, ¿qué diferencias existen entre el antes y el ahora? Actualmente, realmente la sexualidad sigue siendo un tema de tabú. La mayor parte de la sociedad piensa que la educación sexual brindada en las escuelas es la necesaria, pero si estas las comparamos con las estadísticas de gobierno, se puede ver claramente que estas no son suficientes. No se nace, se hace. El género es considerado como una categoría de reciente creación, a diferencia de otras categorías como la clase social o la etnia, que han sido instrumentos analíticos desde hace mucho tiempo y su uso no está generalizado. Los antecedentes del género se encuentran en Simona de Beauvoir, que fue una escritora del siglo XX muy famosa, defensora de los derechos de la mujer, que en una de sus obras menciona que las características humanas consideradas como femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en lugar de derivarse naturalmente de su sexo. Así, al afirmar en 1949, ella misma hizo la primera declaración más célebre sobre el género, que fue la de "uno no nace, sino que se hace mujer". Su reflexión abrió un campo nuevo para la interpretación del problema de la igualdad entre los sexos y enmarcó el campo de la investigación académica feminista posterior. El patriarcado construido lo femenino en un lugar de inferioridad. Es importante comprender que el patriarcado sí ha construido una autoridad femenina ubicada en un lugar de inferioridad, por lo que al recurrir al estudio de la cultura es pertinente, ya que desde el feminismo se plantea que la principal barrera para lograr la igualdad de género sigue siendo la misma cultura. Las dimensiones del patriarcado son incuestionables y los movimientos feministas aparecen con más frecuencias y son muy protagonistas en el cuestionamiento de esto, pero siempre desde los márgenes. Se puede pensar, por ejemplo, el contenido negativo que tiene el término feminista. El género tiene implicaciones profundamente democráticas. Para comprender que el género tiene implicaciones democráticas, pues a partir de dicha comprensión se podrían construir reglas de convivencia más equitativas, donde la diferencia sexual sea reconocida y no utilizada para establecer la desigualdad. Percepciones respecto al temperamento del hombre y la mujer. En muchos periodos históricos, las percepciones populares respecto al temperamento del hombre y de la mujer han cambiado significativamente, y estos cambios han sido acompañados por las reformulaciones de las fronteras sociales. Okay. Ahora vamos a relacionarlo con la teoría funcionalista, empezando con el orden establecido en las sociedades. Esto quiere decir que la sociedad, si dice que va a hacer algo, eso se tiene que hacer y es algo que no se puede cambiar. Esto nos pasa al segundo punto, que es la estabilidad cultural, que es lo que las había mencionado, que si la sociedad dice esto ya no puede cambiar, es algo que no puede tener otras maneras, sino más lo que dijo la sociedad. Y pasamos al tercero, que es pasa por alto el fenómeno de la diversidad cultural. Esto quiere decir que rechaza y juzga a las personas diferentes, que no fueron establecidas por la misma sociedad.
En las imágenes podemos ver en la primera cómo está una persona y le dice y le está dando órdenes que él puede seguir pensando libremente, pero realmente él el que le está dando las señales para hacer lo que ellos quieran. Y en la segunda imagen vemos a una maestra que ve como unos alumnos piensan diferentes y a ella no le gusta eso, ella quiere que todos piensen lo mismo y es lo mismo que pasa con la sociedad. A una nena desde un principio ya la mandan a ordenar su cuarto o después a lavar los platos o a cocinar. Y a un nene en cambio eso no le piden, ¿viste? O cuando es adolescente ya lo dejan salir más solo y a una chica la cuidan más. Para mí esto es porque las mujeres tienen que estar más preparadas para el día de mañana que los hombres, porque corren más peligro, son más vulnerables que los hombres. No es un comentario machista, para nada. O por ejemplo, si un chico anda con muchas, es un ganador y la chica es una trola. ¿Cuántas veces escuchamos que los hombres no lloran? Que las mujeres son el sexo débil, o que las muñecas son cosas de nena y el fútbol cosa de varones. En nuestra casa, en el barrio o en la escuela, se reproducen modelos que condicionan nuestra sexualidad. Estereotipos acerca de cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer. Acerca de lo que pueden o deben hacer unos y de lo que pueden o deben hacer los otros. Cuando el hombre se inicia sexualmente, cuanto más joven mejor, y encima le dicen ¡bravo, hijito! Y cuando la mujer se inicia sexualmente por primera vez le dicen ¿cómo pudiste? ¿Te cuidaste? ¿Con quién fue? Y la batalla una pregunta, si no es justo. Ni el hombre ni la mujer son incapaces de hacer las cosas que hace el otro. Como hombre o como mujer tenemos que tener igualdad de oportunidades, respetar al sexo opuesto, respetarnos entre nosotros y que no haya diferencia entre hombre o mujer. Los derechos son iguales para ambos sexos y tenemos que aprender a respetar. Pienso que también es una tontería eso de que las mujeres y los hombres tienen que estar estructurados a hacer algo y esto es esto para los hombres y esto es esto para las mujeres, que me parece que está mal. Yo pienso que desde mi generación y de la escuela podemos hacer que esto cambie y para que todos seamos iguales. No existe una sola forma de ser persona. Cada ser humano es único e irrepetible. No importa tu identidad sexual. Todos tenemos deseos, historias y necesidades diferentes, pero también tenemos el mismo derecho a ser respetados como somos y a ser tratados por igual. Mi reflexión personal sobre este tema es que creo que antes sí se tenía muy por los suelos el tema del género. Para ellos solo era que el género masculino era el imponente y el género femenino era el débil. Lamentablemente para las mujeres de esas épocas era muy difícil poder realizar tareas fuertes o que supuestamente eran solo tareas para hombres. Sin embargo, en los tiempos de hoy, creo que ha cambiado bastante esa perspectiva. Ahora las mujeres son más libres de poder realizar lo que ellas quieren o deseen, pero también creo que todavía no es suficiente para ellas porque siguen teniendo muchas limitantes que se pueden ver, que no se pueden ver a simple vista. En conclusión, pues tenemos 3 puntos. Una es todos tenemos una única y diferente identidad y tenemos el derecho de expresarla como nos plazca. El siguiente punto, la percepción respecto al hombre y la mujer en la sociedad ha cambiado aún más, pero nos falta mucho por mejorar. Y por último, los estereotipos de género en la sociedad provocan un rechazo y desigualdad hacia una determinada población.